Llegamos a la última lección de este trimestre. Fue un viaje bastante interesante por este concepto de compartir el Evangelio con nuestros amigos, con las personas. Pero este último tema, creo que sin lugar a duda es el mejor de los 13. Así que ya no gastemos más tiempo y comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 13. Un paso de fe. Comenzamos con el verso para memorizar, que es, en lo personal, una de las porciones de la Biblia que más me gusta a mí. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses el capítulo 2, los versos 5 a 7. A veces nuestro Señor nos llama a hacer sacrificios. Todo el llamado de Dios para nosotros, todo el llamado de restauración de Dios para nuestra vida, implica en un llamado a la acción. Es muy importante que desde el comienzo usted entienda, es muy importante que desde el comienzo de su vida cristiana usted entienda, Dios no lo ha llamado a usted para llenar las bancas de una iglesia. Dios lo ha llamado a usted a la acción, al trabajo, a la participación. Aceptar el llamado de Dios demanda sacrificio. La lección de esta semana nos va a mostrar la belleza de esos sacrificios en la vida de las personas. Vamos a intentar ver cómo esos sacrificios pueden ser en nuestra vida y nos pueden bendecir, pero al fin veremos de que cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta de que todos estos sacrificios no son nada o no fueron nada. Estar en presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros. Una de las cosas que yo escucho muchas veces son personas diciendo así: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esa situación? ¿Qué haría Jesús en esta otra situación? Muy bien. Tenemos aquí en Filipenses el capítulo 2, los versos 5 a 11. Por favor, lea ese texto ahí en su casa. Una respuesta no de qué haría Jesús, y sí de qué hizo Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, es una de las muchas porciones de la Biblia donde se clarifica la naturaleza de Cristo como alguien semejante a Dios, igual a Dios, completamente Dios. Filipenses 2 nos muestra la esencia de Dios. Y todas las cosas que Cristo hizo. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué haría Cristo? Volvemos a esa pregunta y la respuesta es amor. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Él hace, está basado en un amor altruista, en un amor que no se enfoca en su gano personal o en lo que Él quiere, y sí en lo que Él puede dar a alguien, qué es lo que Él puede hacer por alguien. El texto muestra que Cristo no tomó en cuenta todo lo que Él tenía a su alrededor por amor a la humanidad. Y quizá ahí venga la gran pregunta que usted y yo tenemos que contestarnos en tiempos de conflictos, de protestas. ¿Qué haría Jesús en todo eso? Es muy fácil pintar al Señor Jesucristo en mi ideología política diciendo que Cristo haría esto o el otro. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos qué es lo que Cristo hizo. Él puso a los otros enfrente de Él. Él amó más a los otros que a su propia vida. Y queridos, si hay algo que nosotros deberíamos intentar buscar desarrollar, es esa actitud de amar a mi prójimo independiente de que mi prójimo sea fácil o difícil de amar.
Ah, pastor, yo amaría si pero las personas no me ayudan a amarlas. Escucho eso a veces. Mira, yo no elijo a quién voy a dirigir mi amor. Yo elijo dirigir mi amor. Yo no elijo a quién voy a ayudar. Yo elijo ayudar. El amor altruista de Cristo, que es nuestro ejemplo, no eligió a quién sí y a quién no. Elige quién sí y quien no sigue el ejemplo de Cristo. Nosotros que seguimos el ejemplo de Cristo, ayudamos a todos los que podemos ayudar. Y la gran predicación del Evangelio hoy día, sin lugar a duda, es una persona dispuesta a atender, a amar, a ayudar, independientemente de quién sea su prójimo. ¿No valdría la pena pensar un poquito sobre eso? Y quizá usted tenga ahí cerca a usted alguien que necesita su ayuda, pero usted no tiene muchas ganas. Y ahí te pregunto una vez más, ¿qué haría Cristo? O mejor, ¿qué hizo Cristo? En la lección del día lunes vamos a ver la historia de Pedro y Juan y la historia de Mateo. El llamado que Cristo hizo a Pedro, a Juan y a Mateo fue un llamado muy intenso. No fue un llamado a sean miembros de mi iglesia. No fue ese llamado. Por veces me da la impresión que nosotros, miembros de iglesia, somos campeones en hacer el llamado de ven a ser miembro de mi iglesia. Existe una velada competencia entre las iglesias por miembros, por quién viene, quién no viene, quién está más lleno, quién no está más lleno. En tiempos de adoración virtual, no es quién tiene más miembros en su iglesia, sino quién tiene más seguidores. Me acuerdo una vez cuando era pastor en un lugar que un hermano de iglesia me presentó otro hermano de iglesia. Y me decía, pastor, mire, vamos a traerlo. Este hermano va a la iglesia allá, pero hay que traerlo para nuestra iglesia, pastor, porque él viene con su familia y es bastante gente. Yo no quiero llamar gente a ser miembro de iglesia. Cristo no llamó ni a Juan, ni a Pedro, ni a Mateo a ser miembros de iglesia. Los llamó a un compromiso intenso, que es dejar todo para seguir a Cristo. Dejar todo para seguir a Cristo. Y seguir a Cristo en este contexto no quería decir ir a la iglesia, quería decir hacer, anunciar, preparar el pueblo, predicar el evangelio. El llamado de Cristo a todos nosotros hoy día no es vengan a mi iglesia, no. El llamado de Cristo es a un compromiso, a una misión, a una acción. El llamado es a movernos, no a pararnos, no a escondernos. Por eso, cuando yo veo gente hablando, no, que hay que salir de la ciudad, hay que ir a los campos, hay que esconderse, claramente esas personas no entendieron lo que Elena de White quiere decir y no entienden la Biblia. Quieren con eso asustar a las personas, quieren con eso crear un movimiento que no es bíblico. Dios nos ha llamado más que nunca a la predicación del Evangelio. Para eso tendremos que hacer sacrificios naturales. No creo que Dios quiere que usted deje su trabajo hoy día. Pero a ver, pregúntese a usted mismo, ¿qué cosas yo debería dejar para poder gastar más tiempo con la predicación del Evangelio? La lección del día martes cuenta sobre Pablo. El llamado a Pablo es uno de esos llamados interesantes. Es un llamado de Dios a una de esas personas que uno piensa que jamás vendrían a la iglesia, jamás se convertirían. Y yo conozco unos cuantos de esos. Jamás estarían en la iglesia. Pero de repente ahí están. De repente vienen, de repente aparecen. Y no solamente aparecen. Y yo estoy seguro que usted conoce y ya vio gente así, que
uno piensa, este nunca vendrá a la iglesia y de repente viene y no solamente viene, pero comienza a predicar, comienza a trabajar, comienza a anunciar, trae gente, enseña del amor de Cristo y todo el mundo se sorprende con la transformación radical de esa persona. Ahora vuelva sus ojos a Pablo. Pablo era un líder religioso, tenía una posición social alta, era un hombre intelectualmente por encima del promedio, era un hombre de cultura, era un hombre de influencia por donde estaba. Y tenía su misión muy clara, perseguir a los cristianos, una secta que para él era herética, de herejes, de gente que anunciaba una mentira. Pero Cristo se encontró con Pablo personalmente, cayó del caballo. La gran bendición de Pablo fue caer del caballo. Y quizá si usted hoy día se siente caído del caballo, puede que sea esa la bendición de Dios para usted. Pablo se encontró con Cristo y entendió no que estaba mal. No fue eso lo que Cristo quiso hacer con Pablo. Cristo quiso darle a Pablo una nueva misión. Pablo, lo que hiciste hasta aquí, pues era lo que sabías. Ahora te voy a enseñar un otro camino. Y queridos, voy a poner mejor, casi toda nuestra estructura teológica la agradecemos a Pablo. Pablo trajo a la iglesia cristiana, al comienzo de la iglesia cristiana, esa estructura de pensamiento. Por eso casi todo el Nuevo Testamento sale de manos de Pablo, que era un erudito. La gente pensaba que Pablo era un perseguidor. Cristo lo transformó en un ayudador. Al fin de su historia en la tierra, registramos en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7, Pablo diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él tenía claro que hizo lo que Dios le mandó a hacer. Tuvo que salir de su zona de comodidad. Pero cuando Dios me manda salir de mi zona de comodidad y yo salgo en nombre del Señor Jesucristo, yo veré bendición y victoria. Pablo pudo ver eso en su vida. Y termino esta lección hoy día con una pregunta. ¿Quisiera usted ver esas bendiciones en su vida? ¿Quisiera usted llegar al final de sus días y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Si desea eso, tiene que hacer como Pablo y muchos otros. Acepte el llamado de Dios. ¿Qué exige el amor? ¿Será que el amor exige algo? La lección de miércoles nos muestra que el amor no exige, pero se manifiesta. Un amor que no se manifiesta en acciones no es amor. Será adoración, será convencimiento. Si yo amo a Cristo y mi amor no se manifiesta en acción, quizá lo que yo tengo en mi mente y mi corazón sea algún buen sentimiento, pero no es el amor. El amor siempre se manifiesta en acciones. Una de las historias que a mí más me gusta en la Biblia es de cuando Jesucristo se encuentra con Pedro después que Pedro lo negó a él. Y le pregunta a él, Pedro, ¿de verdad me amas? El dolor de Pedro en contestar esa pregunta, porque él sabía que el Señor lo estaba probando con esas preguntas. Él había fallado. Había pasado exactamente lo que Cristo había dicho que pasaría. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces, si me amas, Pedro, tengo una misión para ti. Y Pedro aceptó esa misión. Fue la roca de la iglesia. Fue la estructura de la iglesia. Fue podemos decir así, el primer presidente de la iglesia. Ahora, un detalle interesante es que el primer presidente de la iglesia fue el hombre que no solamente negó a Jesucristo, como maldijo
el hecho de conocer al Señor Jesucristo, frente al Señor Jesucristo. Por menos, Judas se ahorcó. La lección que nos queda de todo esto es que no hay uno de nosotros que haya ido tan bajo que Dios no pueda usar. Todos nosotros podemos ser usados por el Señor Jesucristo. Todos nosotros podemos ser usados por su poder. Es el simple hecho de aceptar. Cuando Cristo dice, me amas, amo Señor, entonces haz esto. Y si mi amor por Cristo es verdadero, yo voy. Aunque me cueste la vida, yo voy. Y avanzo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué estoy dispuesto a perder por la predicación del Evangelio? Esa es la pregunta de la lección de jueves. Una de las cosas interesantes de ayer, en la lección de ayer estábamos hablando sobre cómo Jesucristo y Pedro tuvieron esa charla. Pedro, me amas, amo, entonces haz esto por mí. Pedro, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Pero en esa conversación, Cristo le dijo a Pedro así, Pedro, tú vas a morir. Por la predicación del Evangelio vas a morir. Predicar el Evangelio, Pedro, te va a dar grandes alegrías, pero te va a costar la vida. Ahora, permítame hacerle a usted esta pregunta. ¿Y si Cristo le apareciera a usted hoy día y le dijera así, hijo, quiero hacer de ti, hija, quiero hacer de ti un gran o una gran evangelista? Quiero hacer de ti el más grande predicador de la historia. En un sermón vas a convertir 3,000 personas. En otro sermón, 2,000 personas. El mundo entero se recordará de tu nombre. Todos sabrán quién eres. Si Dios me dijera eso hoy día, yo creo que diría, sí, Señor, por favor, ¿cómo me daría gusto eso? Pero Él dice así, pero hay un detalle. No vas a lograr vivir mucho para sentir la belleza de esos logros. Las personas sabrán de ti, pero tú no vivirás mucho. Y más, morirás clavado en una cruz, humillado, como yo fui. Te matarán, te arrestarán, te perseguirán. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué elegiría usted? Esa fue exactamente la charla que Jesús tuvo con Pedro. Le mostró, Pedro, tú serás un mártir, morirás así. ¿Aún así quieres cuidar de mis ovejas? El amor exige comprometimiento, compromiso. ¿Qué tan dispuesto estoy a comprometerme con el Señor Jesucristo? ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer lo que Cristo me manda hacer? ¿Qué tan dispuesto estoy a caminar por los caminos que Dios me manda caminar? El llamado de Dios es una maravilla, pero trae su precio. Mi oración es que usted, así como yo, estemos dispuestos a pagar ese precio. Quiero terminar la lección de este trimestre leyendo la cita que está en Deseado de toda la gente, página 105, está en la lección del día sábado, pero la guardé para el último día, dice así. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exiló de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero
que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Trabajar por Cristo tiene sus percances. Cumplir la misión que Dios nos da trae su precio. Pero al terminar esta lección, este trimestre, permítame decirle eso a usted. Un día llegaremos al cielo y no falta mucho para ese día. Un día llegaremos al cielo y cuando lleguemos al cielo veremos todas las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Veremos las bellezas, veremos el plan de Dios, entenderemos sus propósitos. Veremos amigos que perdimos. Tendremos el gusto de gozarnos en la presencia de Dios. Veremos todo lo que Cristo dejó por nuestra salvación. Veremos lo que costó el hecho de estarmos allá. Ese día, todo el precio que pagamos en esta tierra no importará. Hablaba estos días con alguien y perdió un familiar, persona muy querida. Me decía, no entiendo. Y me decía, cuando llegue al cielo, le voy a pedir a Dios que me explique el porqué. Ya le dije eso a mucha gente. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a explicar el porqué. He cambiado de idea últimamente. Cuando lleguemos al cielo y me encuentre con la persona que perdí y me dé cuenta de que voy a pasar toda la eternidad con esa persona, el porqué de la tierra ya no importará más. Los porqués de este mundo perderán completamente su valor, porque estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y eso será lo único que va a importar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide. Nos vemos para la próxima semana con la nueva lección que trata sobre el tema de educación. Tenga usted una excelente semana.